Bienvenidos. En este video lo que vamos a estar viendo es el tema correspondiente a la definición y tipos de modelos. Si recuerdan, en el temario pues ya habíamos hablado del contenido para esta tercera unidad, donde los temas que íbamos a ver pues eran básicamente dos: identificación y descripción del problema ambiental, que ya abordamos a través de los videos anteriores, y ahora estaremos entrando a la parte de definición y tipos de modelos. Como vemos, son varios los puntos que tenemos que ver: soluciones analíticas, simulaciones, modelos para toma de decisiones, pero bueno, eso lo iremos viendo poco a poco, y ahorita solamente hablaremos como tema general, introducción a la generación de modelos. Entonces, partiendo de ese concepto, pues habría que empezar por definir, ¿no?, qué es un modelo. Y hay varias definiciones, cada autor puede darnos como siempre su distinta versión. Una de estas, por ejemplo, es que un modelo es una representación cualitativa o cuantitativa de un proceso, o una tentativa que muestra los efectos de aquellos factores que son importantes para los propósitos que se consideran. Otra definición puede ser la interpretación explícita de lo que una persona entiende de una situación, o tan solo de las ideas de una persona acerca de esa situación. Una tercera definición de qué sería un modelo nos la proporciona Shetland, donde la define como la construcción intelectual y descriptiva de una entidad en la cual al menos un observador tiene interés. Como vemos, en realidad, pues cada quien aporta un poco de perspectiva distinta. Sin embargo, lo que encontramos en común es que para la generación de un modelo, o para entender qué es un modelo, estamos hablando de una realidad, de un observador y del modelo en sí mismo. Donde, bueno, la construcción del modelo es una interpretación que hace el observador de lo que vendría siendo el sistema o la realidad. Entre el modelo y el sistema real o la realidad, nos dicen, bueno, debe de haber al menos parcialmente una correspondencia entre las propiedades, que es reversible, ¿no?, tanto del modelo hacia el sistema real como del sistema hacia el modelo. Y bueno, quien hace eso pues es la persona que tiene interés en estudiar la realidad, y que bueno, genera entonces un modelo para buscar describirla. Y con estas definiciones que ya vimos podríamos eh, terminar por decir entonces que un modelo es una representación reducida de un sistema o realidad compleja, y que éste se elabora para facilitar su comprensión y estudio. Más adelante, un poquito más adelante, vamos a ver los diferentes tipos de modelos, pero bueno, vamos a poder describirlos a través de expresiones matemáticas, símbolos, palabras, pero en esencia un modelo lo que es una descripción de entidades, procesos o atributos, y las relaciones que existen entre estos elementos. Esta definición que hemos dado en realidad es muy amplia, y podemos entender entonces que un modelo puede ser algo tan vasto como puede ser un mapa o una carta marítima, una ecuación o un sistema de ecuaciones que describen el comportamiento de un material o un fenómeno. Puede ser un grafo, por ejemplo, o también puede ser un diagrama. Todas estas son representaciones simbólicas, ¿no?, de lo que es la realidad, y son utilizadas para estudiar su comportamiento, la parte eh, a partir de la cual se generan los fenómenos que van asociados, etcétera. ¿Por qué es entonces importante el estudiar los modelos para nosotros como ingenieros de sistemas ambientales? Bueno, resulta quizá un poco obvio, pero en el estudio de los sistemas resulta de interés identificar los elementos que producen los cambios en el estado del sistema, y por lo tanto estudiar cuál es la evolución que toma este sistema a partir de esas variaciones que se presentan. Es decir, ver qué es lo que está afectando el sistema, y poder dirigir ese comportamiento o controlarlo. Dentro de las categorías de modelos, en realidad hay muchas categorías, ¿no? Distintos autores nos dan distinta manera de clasificarlos, pero bueno, voy a utilizar esta porque es, creo, muy práctica, muy simple.
donde, bueno, los modelos prácticamente se están categorizando en tres etiquetas, ¿no? Modelos icónicos, modelos analógicos y modelos analíticos o simbólicos, donde el modelo icónico es aquella representación física que se establece a través de las propiedades morfológicas que pueden ir de forma idealizada o a una escala proporcional. Un modelo analógico sería entonces una representación de las propiedades del sistema que estamos estudiando, pero utilizando otro sistema u otros elementos que poseen propiedades que podemos decir son análogas al sistema que estamos estudiando, y por eso se llama sistema analógico, ¿no? O modelos analógicos. Y por último, los modelos analíticos, que también en la literatura aparecen como simbólicos, son la representación de la realidad a través de símbolos. Generalmente tienen un carácter lógico-matemático, es decir, ecuaciones, que, bueno, estas van a representar las leyes que consideramos que gobiernan el comportamiento de la situación que estamos investigando. Vamos a dar ejemplos para cada uno de estos modelos. En el caso de los modelos icónicos, el ejemplo simbólico, el modelo de referencia es el globo terráqueo, ¿no? Es una representación a escala de lo que vendría siendo la realidad y sirve para describir fenómenos como, por ejemplo, la rotación, algunos fenómenos de los usos horarios, etcétera, ¿no? Es un modelo muy práctico y muy que todos entendemos. En la parte de los modelos analógicos podría ser, por ejemplo, esta recreación que se ha utilizado a una escala menor de lo que vendría siendo un sistema de flujo de aguas subterráneas, ¿no? Aquí vemos que hay un tinte que se puso en el sustrato y que sirve para ver el comportamiento de las aguas subterráneas que fluyen a través de él. Y en el caso de los modelos analíticos, bueno, habíamos dicho, no pueden ser ecuaciones generalmente, o puede haber también otros tipos de símbolos empleados, pero bueno, las ecuaciones son de lo más conocido. En este caso, una ecuación que seguramente van a utilizar ustedes más adelante en la carrera y que describe el fenómeno de la sedimentación de partículas, ¿no? Entonces, es una ecuación que describe el comportamiento de un fenómeno que ocurre en un determinado sistema, como puede ser, por ejemplo, un sedimentador de aguas residuales o incluso algunos sistemas de control de emisiones de polvos. Eh, Estos serían ejemplos clásicos, ¿no?, para cada una de estas etiquetas. Sin embargo, pues la realidad siempre es un poquito más compleja y hay modelos que podríamos poner en un intermedio, ¿no? Por ejemplo, un mapa. Un mapa, pues si lo vemos, representa un modelo a escala, se mantiene una proporción de las distancias y en esa parte pues podríamos considerar que es un modelo icónico, ¿no? De acuerdo a la definición que habíamos visto en la diapositiva anterior. Sin embargo, pues recordemos que para la generación de los mapas, la Tierra, como no es perfecta, es un geoide, entonces lo que se utiliza es emplear una figura geométrica que se acomode o se amolde de la mejor manera a la superficie de este geoide. Y para eso se utiliza un elipsoide de referencia. Por ejemplo, para el caso de México, el elipsoide de referencia es el WGS84, que, bueno, básicamente, como sabemos, pues la Tierra no es perfectamente redonda, entonces ese elipsoide es un ajuste que se hace para una determinada porción del planeta y que, bueno, nos permite entonces pasar de una figura irregular a una con una superficie regular, y todavía lo que se hace sobre ese elipsoide es entonces hacer una proyección, ¿no? En este caso una proyección cilíndrica que permite entonces trasladar la posición de los elementos, en este caso de la superficie curva del elipsoide, hacia una superficie plana. Entonces, como vemos, aunque posee características de los modelos icónicos, pues en realidad estamos haciendo uso de sistemas análogos como el elipsoide para describir la superficie real del planeta. Entonces, bueno, ahí también entraría un poco en la parte de los modelos analógicos, ¿no? Sería como un intermedio. Otro caso de estos, por ejemplo, esta maqueta, que diríamos, bueno, al ser una representación a escala de una determinada porción,
del planeta que resulta de interés para su estudio, pues diríamos es un modelo icónico. Sin embargo, en estos edificios que vemos aquí, que son los que resultan de interés para el estudio, en este caso para un estudio de un túnel de viento, ver el comportamiento del viento en la respuesta de las estructuras que tienen estos edificios. Entonces lo que se hace es, se pone una serie de sensores que permiten entonces colectar la información, y esa información, bueno, es trasladada a unos sistemas de información en la computadora para poder manejar el comportamiento. Entonces, de esta manera es un modelo en parte icónico porque estamos utilizando una representación física a escala, pero también tiene una parte analítica porque esa información que se colecta se utiliza para entonces describir el comportamiento a través de simulaciones en computadora que permiten entonces describir algunos aspectos de interés, ¿no?, dentro de la respuesta de los edificios al viento, como puede ser la resonancia que presentan, el nivel, la magnitud de las desviaciones por el viento, algunos otros efectos, ¿no?, que puede haber y que pueden ser de interés para la seguridad estructural. Y bueno, un último ejemplo. En el caso de los grafos, si bien son un ejemplo clásico de la representación de los modelos analíticos, porque como vemos estos son una serie de símbolos que tienen una estructura lógico-matemática, entonces diríamos es una parte de los modelos analíticos. Sin embargo, pues bueno, también tiene una parte de analógica porque sirven para representar en las propiedades de los sistemas a través de características análogas, ¿no? Por ejemplo, se utiliza mucho para redes tanto de personas, infraestructura, comunicaciones, etcétera. Entonces, donde uno de estos puntos viene siendo cada uno de los elementos de interés, y las aristas vienen siendo entonces la dirección o la relación que hay entre ellos, ¿no? Entonces también tiene una parte un poquito de analógicas. Entonces sería otro de esos ejemplos que podrían discutirse dentro de qué tipo de modelo cae, ¿no? Pero bueno, esto solamente estamos hablando de una de las muchas clasificaciones que existen para los modelos, ¿no? Eh, es, es interesante conocer esto, nos puede servir para tener una idea de qué tipo de modelo es el que estamos empleando. Sin embargo, pues no es algo que nos limite para su uso, ¿no? Podemos hacer uso de los modelos matemáticos sin tener que centrarnos mucho en la discusión respecto a qué tipo de modelo es el que estamos utilizando. Ya casi para concluir con este video, bueno, nada más hablaremos entonces una breve recapitulación de lo que hemos hablado. Tenemos un sistema que es el que estamos estudiando, es una parte de la realidad que está ahí, y que bueno, nosotros entonces como ingenieros en sistemas ambientales queremos describir su comportamiento, y entonces aquí para poder realizar eso pues hay dos alternativas, ¿no? O experimentamos con el sistema real, que casi siempre es algo imposible. Pensemos en una fábrica, pues no podemos experimentar la realidad con una industria, con un comercio, tampoco con un ecosistema, ¿no? Pues no resulta dentro de nuestras capacidades. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues entonces se experimenta con un modelo. Dijimos, podemos utilizar tres tipos de modelos: modelos icónicos, que son básicamente modelos físicos; modelos analógicos, que igual pueden ser modelos físicos, pero que utilizan, no necesariamente describen completamente el modelo, sino se utilizan para representar algún aspecto a través de algún otro sistema; y bueno, modelos analíticos, que básicamente son modelos simbólicos. Dentro de estos, de los modelos analíticos y específicamente de los modelos matemáticos, podemos hacer una subdivisión que serían la siguiente: los modelos determinísticos y los modelos probabilísticos. Dentro de los modelos determinísticos, bueno, se asume que nosotros conocemos la causa de una determinada respuesta, y entonces lo que estamos haciendo es describir a través de los símbolos ese comportamiento, ¿no? Pensemos en la fuerza. La fuerza nos sirve para describir la respuesta de una estructura ante ciertas cargas, ¿no? Entonces, bueno, ahí conocemos los factores que influyen dentro de ese comportamiento, y entonces podemos decir, este es un modelo determinístico porque tenemos una causalidad respecto a la consecución de los efectos, ¿no? En cambio, los probabilísticos
pues no necesariamente conocemos el origen de los comportamientos, y entonces lo que se hace es, pues se asume una determinada probabilidad de que ocurra cierta respuesta ante un determinado eh, incentivo. Entonces, estos son los dos modelos que vamos a estar manejando a lo largo de su carrera. Y bueno, pues hasta aquí con este video. En la siguiente parte, pues bueno, ya vamos a empezar a utilizar algunos modelos matemáticos para describir algunas partes de la realidad. Eh, Esto sería todo, y cualquier duda que tengan, pues seguimos en contacto.